Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a nuestros servicios en línea. Espero que se encuentre bien con su familia allá en sus hogares. En esta noche el tema lo he titulado Un paso de fe. En Mateo 14:28 la escritura dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En esta noche voy a hablar de dar un paso de fe, un paso el cual Pedro hizo y que anduvo sobre las aguas por unos instantes. Debemos de dar ese paso de fe para poder tener una mejor relación con Dios. Necesitamos tener ese paso, debemos de dar ese paso de fe. Tú y yo necesitamos de Dios más y más en estos tiempos. Necesitamos buscar más y más de Dios. Debemos de dejar que el Espíritu de Dios que more en nosotros y cambie nuestras vidas, que siga obrando, que siga manifestándose en nuestra vida constantemente. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Dios que cambie nuestra vida, que sea Dios que nos dé ese paso de fe, que aumente nuestra fe, si necesitamos aumentar nuestra fe. Pero vamos a orarle a Dios, que Él sea el que nos hable en esta noche, que nos dé entendimiento de lo que Él tiene preparado para nosotros. Cierre allá sus ojos, allá en sus hogares, y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, que sea Dios que se manifieste. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias te damos por tus bendiciones, Señor Jesús, que son nuevas cada día, Padre Celestial. Te agradecemos por un día más, te agradecemos por lo que tú nos das, te agradecemos, Señor, porque tú nos permites estar en nuestros hogares con bien, Padre, porque no nos ha faltado alimento, porque tú has estado con nosotros, Señor Jesús, pero aún así yo te pido por aquellos que están en necesidad, Padre, que no tienen trabajo, aquellos que están quizás enfermos o que tienen necesidad monetaria, Señor Jesucristo, que seas tú, Padre Celestial, que abras las puertas donde están cerradas, Señor Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, que nos abras entendimiento, Padre, a tu palabra y que seas tú glorificado y alabado y exaltado, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Cristo, hermanos, necesitamos dar un paso de fe. Pero ¿qué es lo que necesitamos para dar un paso de fe? Para dar un paso de fe necesitamos primeramente una relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros ejercitamos nuestra relación con Dios? ¿O mantenemos nuestra relación con Dios que sea durante el día? ¿Cuál es su relación con Dios durante el día? ¿O nada más es los domingos? Nuestra relación con Dios puede ser todo el día, desde que usted se levanta hasta que usted se duerme. Puede estar hablando con Dios, puede estar dialogando con Dios, puede estar dejando que Dios cambie sus pensamientos. Solamente Dios puede cambiar o transformar nuestros pensamientos. Solamente Dios puede obrar en su trabajo. Solamente Dios le puede dar palabras si usted le está hablando a alguien. Solamente Dios le puede dar esa fortaleza para poder hablar a alguien. Debemos de dar un paso de fe para comenzar nuestra relación con Dios, que sea en aumento, en aumento y en aumento. También para dar un paso de fe necesitamos leer la Escritura. La Escritura es la que cambia y transforma nuestra mente, transforma nuestros corazones, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestra vida. Y Él es el que cambia tu vida. Él es el que suple tus necesidades. Él es el que te sana. Él es el que te ha prometido estar contigo. Y por esa razón debemos de leer y conocer más de Él. Si no leemos, no conocemos a un 100% a Dios, porque necesitamos de leer, debemos de ejercitar su palabra. ¿Y cómo
cómo para nosotros dar un paso de fe en la escritura necesitamos empezar a leer. Debemos de dar ese paso de fe y creer en la escritura. Creer que hay un Dios que Él todo lo puede. Para nosotros es difícil, es imposible, pero para Dios no hay imposibles. Usted puede empezar con 1 minuto, con 2 minutos, con 5 minutos, empezar y ejercitar la escritura, dar ese paso de fe en la escritura, dar ese paso para que usted comience a leer, para que comience a tener una relación más y más con Él. Para dar un paso de fe también necesitamos la oración. La oración es muy esencial porque ¿cuánto es el tiempo que usted toma para Dios en la oración? Póngase a meditar y a pensar, ¿cuánto tiempo yo tomo o dedico para Dios, para poder hablar con Dios, para que Dios escuche las necesidades que usted o yo tengo? Necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios para que ocurran milagros, para que Dios conteste nuestras oraciones. Él está atento de antemano, Él ya lo sabe, pero necesitamos nosotros dar ese paso de fe y, dejar que Dios sea el que cambie nuestra vida, que sea Dios que obre en nuestros corazones para tener esa pasión, para buscarle más en oración. Porque cuando usted y yo buscamos a Dios más y más queremos buscar de Dios, más queremos que Dios se obre en nuestras vidas, en nuestras necesidades. Yo no sé usted, pero yo he experimentado lo que Dios hace en la oración. Dios ha cambiado mi vida. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede hacer cosas maravillosas y Él está atento a nuestras oraciones. Pero necesitamos nosotros crecer en la oración, buscar más a Dios en la oración. Hay un tiempo en la iglesia que hay tiempo de oración. Hay días específicos en los que se les invita a que busquemos a Dios en la oración. Si usted no puede asistir, pero haga su tiempo en su casa, en el trabajo, cuando va al trabajo. En todo tiempo usted puede orar, puede hablar con Dios, puede estar pidiendo a Dios por alguien, por las necesidades que hay. No nada más en la iglesia. Usted puede hacer ese tiempo, esa relación con Dios. Deje que Dios sea el que le dé esa pasión por buscar más y más de Él. Necesitamos dar un paso de fe. Para dar un paso de fe necesitamos también ayunar, quebrantar esta carne que no quiere buscar de Dios, que no quiere leer, que no quiere cambiar. Pero cuando usted quebranta esta carne, cuando usted le dedica este ayuno por alguna necesidad que usted tiene a Dios, tenga por seguro que Dios va a contestar su oración. Cuando yo comenzaba el camino de Dios, me dijo un hermano, ¿qué necesito yo hacer para que Dios me llene de su espíritu? Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, Dios puede darle su espíritu, pero necesita hacer una cosa, necesita leer, necesita ayunar, necesita orar, a buscar de Dios. Yo busqué de Dios, empecé a leer, empecé a ayunar, empecé a orar y a buscar de Dios. Y Dios contestó mi oración a tiempo de Dios. Dios me llenó de su espíritu. Y necesitamos quebrantarnos delante de Dios para que Dios haga una obra en nuestras vidas. Para dar un paso de fe también necesitamos tiempo para servir.
un buen ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino para servir, sino para, Él no vino, más bien, Él vino para servir y dar su vida por muchos, no para ser servido. Dice la Escritura que Él no vino para que le sirvieran, sino para servir. Es un ejemplo de por qué debemos de servir. Él, siendo Dios, aún así, dice que vino a servir, no a que le sirvieran. Nosotros debemos de servir a Dios en su santo templo, en las necesidades que hay. ¿Cuántos de nosotros ejercitamos el servir? Debemos de servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa pasión por servir? Hay mucha necesidad, hay muchas áreas en las que usted puede servir. Si no sabe cuál es lo que usted le gusta servir o lo que le gustaría servir, puede comunicarse con el pastor o con los líderes y ellos le van a decir en qué área usted puede servir. Hay mucho en lo que usted puede servir. Para dar un paso de fe también necesitamos amor al prójimo o los que están a nuestro alrededor. Jesucristo tenía esa pasión por los que estaban a su alrededor. Cuando él estaba con los apóstoles, él tenía esa pasión por sanar, atender las necesidades de la gente en ese entonces. Sanaba a los enfermos, les daba de comer. Usted y yo tenemos que tener ese amor y esa pasión que él tuvo. Para dar un paso de fe también necesitamos disposición. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa disposición para con Dios? ¿Cuántos dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí? Dios está buscando en estos tiempos obreros que vayan a sus mies, obreros que hablen su palabra. Él no nos llamó para estar sentados, Él no nos llamó para estar cómodos, Él nos llamó para que podamos anunciar su palabra. Él nos llamó con un propósito y debemos de cumplir ese propósito. En el capítulo 14 de Mateo, en el capítulo 14 de Mateo 14, dice en el 22, la palabra de Dios nos habla de que Jesús estaba atendiendo a la multitud. Jesús nos da ese ejemplo de cómo se preocupaba por las almas, de que estaba dando un paso adelante, enseñándonos que tuviéramos fe y las necesidades que había en ese entonces. Él ministraba las necesidades que había en ese entonces. Nosotros debemos ver ese ejemplo de cómo Él ministraba las necesidades. Debemos de nosotros también tener esa pasión. Tenemos de ver el ejemplo que Él nos dio, de que tenemos que tener esa pasión, ese amor por las almas de aquellos que no conocen. Usted y yo no conocíamos también a Dios y alguien nos trajo la palabra, nos dio un estudio bíblico. Usted y yo tenemos que empezar. Pastor nos está animando a que demos un estudio bíblico y que abramos en nuestros hogares un estudio. Hoy es el tiempo. No permitamos que pase más tiempo. Debemos de dar un paso de fe y abrir nuestro estudio, abrir nuestro hogar para que alguien conozca la palabra de Dios, así como usted la conoció, que alguien más también la conozca. En el capítulo 23 Jesús nos enseña la importancia de orar.
estar en un tiempo a solas con Dios. Sin duda Jesús oraba por las necesidades de la gente y la escritura también dice que también oraba por sus discípulos. Usted y yo necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios por las necesidades que hay en la iglesia, por las necesidades que hay aquellos que no conocen a Dios, por las necesidades que usted tiene. Dios de antemano las conoce, pero Él también quiere oírlas de nuestros labios. Nos da la oportunidad de que nosotros le digamos, Padre, aquí estoy, esté atento a mi oración, escucha mi oración, quebrántese delante en la presencia de Dios y Dios va a oír su petición, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Si tú y yo oramos, vamos a recibir ese poder de lo alto. Dios quiere llenarnos de su espíritu para que puedas tener la autoridad que Él nos da para poder dar ese paso de fe y seguir adelante y seguir ministrando las necesidades que hay en la iglesia. Para ministrar las necesidades debemos de dar un paso de fe y creer que lo que le pidamos en su nombre, Él lo va a hacer así. A veces no vemos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos dando un paso de fe, porque no estamos mirando el poder de Dios, porque no miramos que nada pasa. Pero todo es a tiempo de Dios. Debemos de esperar en Dios. Debemos de esperar lo que Dios va a hacer en las vidas de aquellos que no conocen a Dios. Debemos de orar por las necesidades nada más. En un tiempo me desesperaba porque hablaba a la gente y, y le preguntaba a Dios, ¿por qué, por qué hablo y invito a la gente y no van a la iglesia? Y aunque mi oración no fue contestada al instante, pero después de un tiempo, yo le hablaba a unos compañeros en el trabajo y después de un tiempo que los volví a mirar, ellos se convirtieron a Dios, aunque no fueron a la iglesia donde asistía, pero ellos se convirtieron. Y entonces Dios me habló, es a mi tiempo, no a tiempo tuyo. So, nosotros no debemos de preocuparnos por lo que vamos a decir y si Dios va a traer a la persona a la iglesia en ese instante o no. Debemos de preocuparnos por hablar la palabra de Dios. Debemos de preocupar de no estar callados, sino que hablemos sin temor, porque Él va a hablar por nosotros. De eso debemos de preocuparnos. En el capítulo 24, la escritura nos habla de que los discípulos estaban en una barca y eran azotados por un viento contrario. ¿Cuántos de nosotros pasamos por una situación en la que somos azotados, quizás no por un viento, pero por un problema, por una circunstancia en la que tú y yo no miramos la salida, pero si tú confías en Dios y das un paso de fe y crees en Dios, Dios va a hacer lo imposible que es para ti posible, porque para Dios nada es imposible. Para ti, para mí, todo es imposible, pero para Dios nada es imposible. Solamente tienes que dar un paso de fe y tener esa confianza en Dios y creerle a Dios, porque mucha gente cree a Dios, pero no le cree a Dios. Es muy diferente creerle a Dios. Al igual que los discípulos se encontraban en una barca y con un viento contrario a su dirección, en nuestra vida podemos encontrarnos en esa situación. Tan solo tenemos que dar un paso de fe y creer que hay un Dios que todo lo puede
y que solamente Él tiene el control en nuestras vidas. El apóstol Pedro tomó un paso de fe cuando el Señor le dijo, ven aquí. No lo pensó dos veces y tomó ese paso de fe y caminó sobre las aguas. Tú y yo debemos de tomar ese paso de fe en nuestras vidas para que podamos ver el poder de Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres recibir sanidad? ¿Quieres recibir tu necesidad? ¿Quieres recibir ese trabajo? ¿Quieres que Dios obre en tu vida? ¿Quieres que Dios te cambie? ¿Quieres que Dios sea el que transforme tu corazón, que aumente tu fe, que hable por ti? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas de Dios? Dios lo puede hacer. Solamente tienes que dar un paso de fe. Aunque por un momento él caminó sobre las aguas y de repente no siguió adelante y se empezó a hundir y le dijo a Jesús, sálvame porque me hundo. Y él lo salvó. En este escenario, muchos nos parecemos a Pedro, porque en ocasiones decimos tener fe, pero no ejercitamos nuestra fe. Necesitamos ejercitar nuestra fe y creerle a Dios y confiar en Dios y esperar en Dios, porque en ocasiones no esperamos a Dios y queremos hacer nuestras cosas, las cosas a nuestra forma y no la forma de Dios. Y es cuando nos encontramos con problemas y nuestro problema aumenta en vez de menguar. Porque no tenemos nuestra confianza total en Dios, porque la situación se ve muy difícil, muy complicada, la enfermedad, pero Dios tiene el control y quiere que tú y yo tengamos esa confianza, que la situación se vea muy difícil, que la situación se mira que no va para mejor. Dios tiene el control. Ten por seguro que Él va a contestar tu oración. Ten por seguro que Dios está en control. Hoy te digo en esta noche que debes de tomar un paso de fe, de afirmarte en el camino con Dios. Y más en estos tiempos, son tiempos en los que tú y yo no sabemos si vamos a regresar a nuestro hogar, no sabemos qué es lo que va a suceder, no sabemos si vamos a estar el día de mañana. Debemos de tomar esa decisión y dar un paso de fe y seguir a Dios y que nuestra relación con Dios sea mejor cada día, que aumente. Santo. Yo no sé tú, pero yo quiero más y más de Dios. Quiero que Dios aumente mi fe. Quiero que Dios siga cambiando mi vida. Si quiero que Dios sea el que tome el control de mi vida totalmente. Yo no sé cuál es la área en que tú batallas. Yo no sé cuál es la área en la que tú necesites que Dios sea el que cambie, el que tome el control en tu vida o en la necesidad que tienes. Pero una cosa sí sé es que para Dios todo es posible. Ese Dios se fue a preparar mansiones. Ese Dios se fue a preparar un lugar para ti, para mí. Calles de oro, mar de cristal. Lo único que tú tienes que hacer si te hace falta fe es decir, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi incredulidad.
Aumenta mi pasión por ti, por las almas, por aquellos que no te conocen. Que seas tú que obres, Padre Celestial, en mí, en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mis necesidades. Tener esa confianza, esa certeza de que Dios lo va a hacer. Porque esa es la fe, hermano. Que no lo miras, pero si crees, ya está hecho. En el capítulo 31 Jesús le dijo a los hombres, le dijo, hombres de poca fe, le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros como cristianos en ocasiones dudamos y pensamos que quizás Dios no va a oír nuestra petición, quizás Dios no va a curarme, quizás Dios no va a escuchar mi oración. Pero déjeme decirle que Dios tiene el control de nuestras situaciones. Necesitamos dar un paso de fe. Debemos de buscar más de la Escritura. Debemos de hacer como Pedro, que tomó ese paso de fe y caminó, aunque sea por unos momentos, caminó sobre las aguas. Y no hacer lo que él hizo también, que dudó por un instante. Dudó y por eso fue que se empezó a hundir. Tú y yo debemos de caminar con fe y seguir adelante. Los apóstoles sin duda habían experimentado el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el poder de Dios y hemos sido transformados por Dios, haciéndonos una mejor persona? Mejores esposos, mejores hijos, mejores esposas. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado ese poder de Dios? Si tú has experimentado ese poder en tu vida, tienes un gran testimonio que dar a alguien que no conoce a Dios. Tú y yo debemos de hablar, no debemos de quedarnos callados, sino debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Para aquellos que no conocen a Dios, lo conozcan. Él dio su vida y dio su vida por ti y por mí y por toda la humanidad. En esta noche solamente tenemos que dar un paso de fe. Dios está buscando hombres y mujeres que den un paso de fe y que puedan lograr aquello que les es imposible cambiar. Dios lo puede cambiar. Dios puede hacer algo en su vida. Dios puede transformar su vida. Dios puede obrar en tus necesidades. Solamente tienes que hacer un cambio en tu vida. Da ese paso de fe para ser más fiel a Dios, para servir más a Dios, para que sea Dios y cambie toda tu vida completamente. Y para que eso ocurra tienes que dar tú primero el paso. Tienes que buscar más de Dios. Tienes que dejar que Dios sea el que obre en tu vida, en tus necesidades, en tu enfermedad, en todas las áreas que tú necesites. Quizás en alguna área necesites cambiar, pero Dios tiene el control. Deja que Dios sea el que obre. Deja que Dios sea el que cambie tu corazón y que obre en las necesidades que tú tienes. Vamos a orar, hermanos, en esta noche y vamos a dejar que Dios sea el que obre en nuestra vida, el que cambie nuestros corazones, el que obre en nuestras necesidades.
Solamente Él tiene el control. Ponte en sus manos y deja que Dios sea el que te cambie. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Dios que obre en nuestras vidas. Yo no puedo hacer nada más que ayudarte como humano, pero Dios sí puede hacer mucho y mucho más de lo que tú piensas. Dios es un Dios real. Dios es un Dios que tiene el poder para cambiar tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu espíritu, necesitamos que tú transformes nuestros corazones, nuestras mentes, Padre Celestial, y podamos dar un paso de fe, dar un paso, Padre Celestial, para mejorar mi relación contigo, para mejorar, Padre Celestial, en mi vida espiritual, para mejorar, Padre Celestial, en la escritura, para poder, Señor Jesucristo, ayunar y quebrantar este cuerpo, Padre Celestial, para buscar, Padre Celestial, aquellos que no te conocen, Padre Celestial, y podamos, Señor Jesucristo, hablar, Padre, con libertad. Señor Jesús, ¿cuál es la área, Padre Santo, que mis hermanos necesitan, Señor? Te pido por ellos, Padre Celestial, que seas tú glorificado, alabado, Padre Santo, y te manifiestes en sus necesidades. Si hay enfermedad, Padre Celestial, si hay necesidad de trabajo, Padre Santo, oh Señor Celestial, seas tú que suplas, Padre Santo, y creemos, Padre Celestial, que lo que te pidamos en tu nombre, así tú lo vas a hacer. Y te lo pedimos en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos estamos viendo pronto. Que tengan buena noche.